Julio Schilling, por tu generosidad en la presentación. Como siempre, eres generosamente exuberante. Lo agradezco. Y al público aquí presente, ¿se oye? Yo siento que esto no suena. ¿Suena? No hay repercusión, no hay eco de mi voz. Entonces, eso me obliga a forzar las cuerdas vocales mías, que las vocales no son precisamente las fuertes, sino otro tipo de cuerdas, pero en fin, haremos lo que podamos. Como tenemos aquí un actor de primera enunciación cubano que nos honra siempre, Levi, una joya de nuestra televisión cubana, y a su señora, pues trataremos de hacerlo claro. Como digo, estamos un poquito afectadas de las vocales. Espero que no de las consonantes. Bueno, realmente yo tengo que tomar el toro por los cuernos, porque voy a estar indefensa ante lo que acaba de decir Julio. Parece que una distorsión mental mía me hizo enfocar la palabra nacionalismo con mucha preocupación, con distinta versión, porque en el siglo XIX, eso de nacionalismo, en el XX, eso de nacionalismo, trajo muchas guerras, creó países, creó odios en Europa, vamos a decir de lo que sabemos algo, y por lo tanto la connotación del siglo XXI no es muy positiva con respecto a los nacionalismos. ¿Por qué? Trataremos de sumergir un poquito a Martí en ese concepto que yo lo siento diferente al del patriotismo. Y máxima en una época en que las ciencias sociales todavía habían nacido en el siglo XVIII y apenas estaban cogiendo el volumen de nuestros días. De manera que sé que mis compañeros necesitarían un poquito de agua. De panel van a pelearse conmigo, porque no yo. Y algunos de ustedes también. ¿Qué papel juega el nacionalismo en el ideario martiniano? Bueno, todo ismo, trataré de ir más rápido, implica un concepto absolutista, sea pictórico, sea religioso, sea musical, ismo. De todo tipo, doctrinas sociales más aún. Y consecuentemente en política, el concepto nacionalismo entraña la preponderancia de una tendencia, doctrina y hasta de un sentimiento personal, de superioridad, lo que se conoce también como chauvinismo, sobre lo diferente. Somos distintos, somos cubanos, distancia. Que por esa característica fundamental podría devenir en fanatismo, ausencia de duda, soberbia, ya que la historia política de las naciones modernas ha demostrado los funestos resultados del narcisismo social. Entiendo que hay que diferenciar el nacionalismo de lo que es la identidad nacional, autoestimación y amor a la patria. A estas tres últimas se les denomina orgullo patrio. Y los pueblos necesitan tener ese sentimiento de afinidad y de propósito en común. Los pueblos deben autocreerse primordialmente, pues son naciones, precisamente por ser afines en su integración a la identidad. Si este orgullo se desborda, llega a la soberbia y se proyecta hasta el punto de antagonizar a otras naciones y de hacer prevalecer sus políticas supremacistas, palabra muy actual, para beneficio propio. En el análisis científico de la historia de las ciencias sociales se ha demostrado que a mayor nacionalismo, menor solidaridad, menor amor al prójimo, mayor soberbia, mayor complejo de superioridad conducente a fricciones y a guerras entre los pueblos, ya que nada más que con mirar en torno, los nacionalismos más conocidos nos han dado el peor ejemplo en contra de la racionalidad
y del humanitarismo, y solo han servido para dañar la relación estatal. Basta pensar en el nazismo, fascismo y el bolchevismo. El bolchevismo, en los alardes doctrinarios de pueblos engreídos que autosatisfacen en creerse superiores. Otros temas son el independentismo, la identidad nacional, la idiosincrasia, la realidad que imponen los hechos, etc. En nuestros días, el nacionalismo adopta dos corrientes. La narcisista, jactanciosa, ejemplo, las de México. Como México no hay dos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo decimos por una estancia larga, aunque te duela, Teresita, ya sabes cómo somos los mexicanos, chilanos. Las de México y la Argentina. Perdón, se da un pisto. Pero en fin, hay otras virtudes que no daña a nadie esa jactancia, sino que confunde a los suyos y a la internacionalista, alardosa también y además aborazada, aparentemente altruista, pero con propósitos de supremacía, la que en nombre de su importancia de época aparenta ser solidaria con otras naciones, pero que a la postre es propagandística y autodestructora del país. Ejemplo, Cuba. Cuba, por ejemplo, desde hace varias décadas, en su intromisión en otros países. Si todo aquello es lo opuesto al altruismo socio-individual, podría señalarse a Martí como nacionalista, cuando su proyección ecuménica y cristiana práctica es su característica más señalada, su esencia más resplandeciente. Cuando derrocha humildad y amor en su doctrina incluyente. ¿Nacionalismo? ¿Doctrina incluyente? Doctrina incluyente, cuando su técnico mora por Cuba lo expande a pueblos primarios y a países, y es contrario a cualquier tipo de supremacía que no sea la de la bondad y la del talento. Bien sabe el apóstol de la necesidad de fundir las almas de los pueblos, que al partir de lo individual a lo colectivo, hombres más que blancos, más que negros, más que mulatos, y de lo colectivo a lo individual, dice nuestra América, ¿quién sabe sobre nuestra América? Una de ser, América, pues lo es. América aún cuando no quisiera serlo, y los hermanos que pelean juntos, al cabo en una colosal nación espiritual, se amaran luego. El párrafo un poquito, como todas estas formas de escribir Martí. Tanto funda Martí las raíces de la América tan diversas de la demografía latinoamericana para hacerlas osmóticas, ósmosis, que podría parecer exagerado si no fuera por el orgullo legítimo que él siente por la América Latina. Tal parece que de un plumazo utópico y paroxístico borraría los abundantísimos martirios, abundantísimos nacionalismos y regionalismos delirantes que perjudicaron tanto a nuestras naciones incipientes en el siglo XIX. No lo realmente. Chile contra Bolivia y Perú, Argentina contra Paraguay, señora. Bolivia contra Brasil, Haití contra Santo Domingo, entre otros, para fundirlos, Martí, en un solo crisol a través del sentimiento del amor. Pero ya en juicio, Susana Juicio, Martí, no obstante, siempre se sintió orgulloso de la América. Una gran compasión al indígena y a los pobres. Y también de su nación, Cuba, fundamentado en ese intangible fenómeno que se llama identidad nacional, apermazado en Cuba por la tierra cubana, por los hombres fundadores del siglo XIX cubanos, Sabia de Mendívil, Varela Saco, caballeros,
por las muchas necesidades particulares de la isla, por una virgen de la caridad nacional, por el resentimiento a favoritismos que tenían los criollos de una parte estimable de la población colonial de la vida, por el resentimiento al favoritismo y por el buen talante de sus paisanos, el buen talante del cubano, y por tantas otras cubanas razones. Como dijo Heredia, que no en balde entre Cuba y España, dígamelo, que no en balde entre Cuba y España, tiende inmenso sus olas del mar. Que no en balde entre Cuba y España, tiende inmenso sus olas del mar. Muchas cubanas razones. De manera que un ser tan ecuménico como José Martí, que sabía que el hombre era un ser necesitado de los demás y que respetaba todo mérito y miseria ajena, podría haber producido una arrogante y maniquea doctrina nacionalista donde la única verdad fuera la suya. Nada revela el ideario Martí, ahí viene el pleito con esto. El ideario martiano, que no sirva para todos ni carezca de sanas convicciones. Aquí está el patriota universal y cubano, diferenciado del nacionalista enrayé por su humilde idiosincrasia, producto de la alquimia del criollismo nivelador de vivir en la entraña del nacionalismo de España. España. La espada de la cruz. Tan conflictiva consigo misma, y más en el siglo XIX. Un segundo. La historia muestra que los grupos de familias primitivas forman un clan. Del clan, del grupo de clanes sale la tribu. Y la tribu primitiva ya es una nación. No tiene que llamarse Checoslovaquia, no tiene que llamarse Eslovaquia, ni República Checa, ni España. Es una nación por sentirse solidaria e integrada en sí misma. Organiza y prioriza sus necesidades y apetencias con inteligencia. Funda el Estado basado en sus costumbres de las que salen las leyes. Procede el Estado de acuerdo con su idiosincrasia, su manera de ser. Y la nación de los cubanos iba a buen paso, puesto que lo jurídico estaba incluido desde Guaymaro. Estaba incluido también en el patriota itinerante, que ya era la nación, que éticamente ya la tierra le pertenecía. Tenía jurisprudencia, tenía el hombre de la nación, y tenía el territorio que estaba pendiente de que se le reconociera. Desgraciadamente perdida la lucha de la razón de todo el siglo XIX cubano, estaba pendiente esa guerra. El ideario martiano proponía que el Estado cubano naciera con un prontuario aséptico, sin contaminación. Utópico, ¿verdad? Un Estado cubano ético que espera por nosotros. La identidad funda la nación y la nación responde a la idiosincrasia propia, para decir muchas veces, valga la redundancia imperdonable. Sin identidad no hay nación. Nace en la nación. Viene del latín natio, nacimiento, nace.
Martí nació dentro de la nación cubana, ya había nacido. ¿Qué importa que estuviera la estructura española colonialista? Ya había nacido. Ya el pensamiento había caminado. Ya había razones que explotan un 10 de octubre, ¿o no? Y procuró fundamentar el Estado. Me gusta decir mucho, así nos vemos, así seremos. Así nos vemos y nos veremos, así seremos. Hemos dicho que para ser una nación congruente y progresista, su pueblo tiene que quererse. Las cosas cambian. Tiene que quererse. Sin embargo, el nacionalismo supremacista extrapola el cuidado de la patria y los virtudes y lo justifica más allá de sus fronteras. Martí estimaba indispensable la autocrítica saludable y el estudio de los males. El nacionalismo absolutista lo anatemiza, no se autoanaliza. Pero consideraba dañina la hipercrítica. La hipercrítica no es buena en ninguna manera, porque es excesiva. Que se ensaña en todo y se basa en el placer del hombre en difamar al prójimo y más al coterráneo. Y Martí sentía un placer enorme en destacar las virtudes de su pueblo, al señalar su identidad espiritual, social y política con una retahíla de virtudes tales como, y se las voy a leer, aunque se sonrían, así lo veía. Yo haría un survey ahora mismo, no hay tiempo. Decía Martí que los cubanos eran buenos, generosos, nobles, piadosos, capaces de amar, cariñosos, amistosos, tiernos, hermanos sacrificados, puros, honestos, honrados, desinteresados, virtuosos, sufridos, decorosos, abnegados, sencillos, todo esto, Martín, integrados, callados, modestos, francos, sí que sí, a veces demasiado, agradecidos, fieles, sublimes, grandes, viriles, sí o sí. ¿Los señores? Bueno. Leales, respetuosos, ¿sí? Pacíficos, con confianza en sí y en su causa. Menos mal que no se ríen tanto, ¿no? Pero quiere decir que no hemos empeorado demasiado, pero algo. No faltó, no. Dice, no faltó lo de simpáticos, sí, vivos, alegres, elocuentes, elegantes, etc. Pero, el pero nunca puede faltar. Conoció la perfidia terrible. Ya a los 42 años había vivido mucho la perfidia. Conoció la perfidia. Vamos a ver. De los que conociéndolo en sus labores patrióticas traicionaba que el propósito de la libertad. Bueno, hasta ahorita no supe. Esto es lo que menos me gusta hacer en la vida. Considero que no había ningún vaso de agua. Y yo que lo iba a traer. Si le iba a quitar a un empleado, pues dije, no, qué va. Podía tomar a ti. Marco Valió. Rubio, pues. Muchas gracias. Para la próxima, Julio. Next. De manera que él sabía bien quién era quién. Pero tenía eso maravilloso de ver en cada uno lo mejor. Que todos tenemos un poquito de mejor y un poquito de peor. Conoció la perfidia. Y los llamó cobardes, de poca persistencia y contradictorios. Recuerden que en la guerra de independencia muchos cubanos se presentaban. Se presentaban, quiere decir, se presentaban al enemigo y decían, renuncio a ser un mambí y me adhiero a las fuerzas españolas. La historia es más magistra, hay que seguirla. Los cobardes. Pero al tener en cuenta las miserias humanas, sopesaba virtudes y defectos y opinaba que, cita, la inspiración al derecho
va unido al perdón de las ofensas. Ahora el Padre Nuestro menciona ofensas, me parece maravilloso. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. No estoy dando cátedra religiosa, pero viene a colación. ¡Cuánta grandeza! Perdonar las ofensas. Cuando yo conozco a los presos políticos que no tienen rencor, si hay alguno aquí, expresos políticos, el Señor me quitó, si tuviera un sombrero, aunque no fuera el de plumas de la niña de los zapatitos, lo haría. Los zapaticos de rosa. De manera que sopesada la aspiración al derecho. ¡Cuánta grandeza! Y decía eso que dije, en fin, el perdón. ¡Cuánta grandeza! Y él añadía, Martín, de los derechos y opiniones de sus hijos todos está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una sola clase de sus hijos. Estamos en ideario martiano. Aunque toca la antítesis nacionalista, el no nacionalismo, estoy tocando la entraña de Martín. Y no de los derechos y opiniones de una sola clase de sus hijos. Bien que estamos sintiendo y resintiendo esa sola opinión que tenemos en nuestra patria hoy en día, hace muchos años, 60 años. Muchas de las características mencionadas son controversiales hoy en día y tal vez en su época lo fueron, pero otras son ciertas. Martí por eso no podía ser maniqueísta, no podía ser nacionalista, sería, un invento mío, un ideologismo naciófilo, o sea, amante de la nación, amante de la entraña de su pueblo, amante de la idiosincrasia, amante de la pura entraña de su pueblo. Ya que su ideario es la muestra por excelencia de la mesura y caridad que debe existir entre humanos. Nos duele pensar cuán al borde estamos de perder nuestra manera de ser, o idiosincrasia, que es lo mismo, o que ya esta haya cambiado mucho, demasiado. La luz siempre se hace apagar. Y mucho también temo que nuestra identidad nacional esté en un tris de perderse. No se quiera Cuba, muchos. Ni que se identifique con sus propias penas, ni que piense en un futuro diferente. Temo que el amor a la patria esté muy disminuido y que no nos una a todos el propósito de que cambie su estructura. El nacionalismo desborda el cauce de lo justo. El ideario martiano rebosa amor y mesura. El nacionalismo exacerbado no duda en plantear el fanatismo y el odio. El ideario martiano fundamenta razones y principios para fundar un Estado. El nacionalismo a ultranza no tiene dudas, y embiste fanatizado. El ideario martiano promueve el sentimiento por el prójimo, el sentimiento positivo, y aconseja. En el ideario martiano la nación está centrada en la justicia. No hay desbocamiento, es un doctrinario de salud individual y social a través del amor. Martí pertenecía a una nación, en su época, por supuesto, no quiere decir, una nación oculta, que habitaba en territorio colonial, no propio, con criollos que tenían intereses económicos, ambientales y morales propios, y con necesidades diferentes a las de la metrópoli. La nación tenía su virgen católica propia, hablaba con acento propio, productos propios de la tierra generaban otra orientación económica que no aceptaba España, diferente a la que ejercía el gobierno español. Existía ya el criollismo. En definitiva, otra entidad diferente a la del español. El siglo XIX desarrolló el criollo blanco y el criollo negro. Y de ambos salió el mulato, se produjo el mulato.
básicos todos en las 3 guerras de independencia. La nación había recibido protestas con anterioridad que ampliaron la brecha con todos los acontecimientos del 19, el fusilamiento de estudiantes, la muerte de Pintor, la muerte de Agüero y Sánchez, los vegueros del siglo XVIII. O sea, ya Cuba estaba madurísima. La manifestación en el Teatro Villanueva, que es cuando Martí, el chiquilín de 16 años, ya es el protestador y el encarnado de la época de la nación cubana. Bien, correspondía al Estado español reconocer que Cuba ya no era española y que el nacido y criado en Cuba tenía patria porque ya era nación. Martí llevó la patria dentro de sí desde su uso de razón, desde que tenía uso de razón. Se sintió cubano y de ahí su árbol de amor ecuménico creció infinitamente, infinitamente. La nación cabalgó ya en 1896 en las espaldas de Antonio Maceo, que es el derecho civil. Cabalgó en los hombros de Martí desde que tuvo uso de razón. Él sufrió de esa muerte. Y cabalgó también en los hombros de los patriotas, todos de los 30 años de guerra. En Martí no había ningún rezago de odio ni creencia de superioridad hacia los demás. Ni como hombre, ya terminamos, ni como parte de una nación a la que adoraba. Y resumiendo las palabras de Charles de Gaulle, ese cuate francés que vimos en México años antes, que decía: patriota es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero. Y nacionalismo, cuando el odio por lo demás es lo primero. Gracias. Pero un poco me pasaron las cucharadas. Muchas gracias, Rosa Dolor. Contestarte y enfocarte una de las preguntas, porque nosotros en todas las intervenciones que hicimos en los medios sociales para promover el evento, pues invitamos a preguntas y comentarios por medio de los medios sociales, de correo electrónico, y uno de ellos era que se abundara sobre diferencias de patriotismo y nacionalismo. Yo creo que tú tocaste ese punto, así que ojalá que esa persona pues nos esté escuchando. Y vamos a perfeccionar el problema que tenemos con el Facebook Live, que no se escucha también porque es un defecto. O sea, en el video sí se escucha bien, sin embargo, por el micrófono, y a veces cuando lo hemos tenido más cerca, tampoco. Entonces, bueno, esperamos con el favor de Dios alcanzar la tecnología para poderlo